Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Perfecto, Buenos días, ingeniero. entonces vamos a empezar con la lista. Está Eric Almeida, Sí, profe, presente, buenos días. buen día. Nicolai Oblestia, Presente, Inge. Eleni Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día. Gregory Borja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Javier Cabascango, Manuel Cando. Presente, profe. Presente, Inge, buenos días. ¿Quién me dijo presente ahorita? Manuel Cando. Ok, ¿y Javier Cabascango también está o no? Sí, profe, aquí presente. Diego Cárdenas, Inge Diego Inge, Cárdenas dijo que se le ve del internet, que apenas se vuelva, se conecta. ya, ajá, perfecto, eso mismo le iba a decir. ya. Andrea Chico, Presente, profe, buenos días. buen día. Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Y David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carla Flores, Presente, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge, buenos días. buen día. Anthony Guerrero, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Herrera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Salomón Jaya, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Lujmania, Presente, Inge, buenos días. buen día. Yaciel Narváez, Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero. Jennifer Pillajo, Presente, profe, buenos días. buen día. Camila Remache, Presente, profe, buenos días. buen día. John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día. Domenica Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sara Viera, Es Sandra, Inge, presente. Sandra, perdón. Luis Villamarín, Presente, Inge, buenos días. buen día. Inge, disculpe, ¿me puede poner en lista Narváez? Lo que pasa es que no se me escuchó. Pues parece que sí. Listo, estamos. Gracias. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Y recuerdan, estábamos en lo que es el número de Reynolds. ¿Me recuerdan para qué nos sirve el número de Reynolds? Sí, para comprobar si es un flujo turbulento, transición o de laminar. Exacto, para comprobar si estamos en un flujo laminar de transición o turbulento. Entonces es importante que nosotros analicemos el número de Reynolds porque es bastante influyente dentro de lo que es el comportamiento del flujo. Entonces, en esencia, estábamos viendo la ecuación que regía el número de Reynolds. En este caso, por en un lado sería velocidad por diámetro sobre viscosidad dinámica sobre densidad. O la forma más conocida es velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Recuerden que la viscosidad cinemática es la que hace relación o razón de qué qué tanto se opone el flujo a ser cortado a través de la fuerza de gravedad.
Entonces ahí es donde entraba la densidad. Entonces, en esencia, el número de Reynolds tendría esta eh, dimensión. La velocidad en metros por segundo por el diámetro en metros sobre la viscosidad cinemática que sería en kilogramos sobre metro por segundo y multiplicado por la densidad en kilos por metro cúbico. De ahí saldría la dimensionalidad de nuestro número de Reynolds, que en esencia nosotros vemos aquí todos los factores se eliminan y por ende es un número sin unidades. Entonces es una forma de darnos cuenta, si es que estamos haciendo bien las cosas, que las unidades deberían eliminarse. Entonces, de lo que ya estábamos conversando, ¿no es cierto? Hay ciertos límites dependiendo de los autores. Por ejemplo, en este caso Robert Mott nos indica algo un poquito diferente. No sé si recuerdan, pero los datos que vimos en la anterior clase nos decía que el número de Reynolds era hasta 2200 y 4400. Robert Mott nos dice que el número de Reynolds en flujo laminar debería ser menor a 2000, en flujo turbulento mayor a 4000 y en flujo de transición en un punto intermedio entre los dos. También Robert Mott nos dice que normalmente en canales siempre vamos a tener flujo turbulento, ¿sí? Y en conductos a presión también podríamos decir algo similar. Entonces nos dice que es un número adimensional, pero tenemos que asegurarnos que las unidades sean consistentes. Entonces miren el análisis que estamos haciendo nosotros, nuevamente, la velocidad en metros por segundo, el diámetro en metros, la densidad en kilos por metro cúbico y la viscosidad dinámica en kilogramos por metro segundo. Nos dice también Robert Mott en su libro que si se encuentra el flujo en una región de transición, que Robert Mott la llama una región crítica por el hecho de que cuando estamos en esta región de transición, una pequeña perturbación ya va a provocar que nosotros pasemos al flujo turbulento. Entonces es algo siempre que se debe tener en cuenta porque estamos en un punto ya muy crítico en cuanto a lo que es desarrollo de flujo turbulento. Entonces, ¿qué nos dice? En la práctica, si tenemos este caso, nosotros debemos tratar de jugar con el caudal o con el diámetro del conducto para, bien que sea flujo laminar o bien que sea flujo turbulento, porque de esta manera evitamos que exista el problema de que en la zona de transición no sepamos cómo trabajar con los datos que tenemos. Entonces, la recomendación siempre tratemos de provocar que sea flujo turbulento normalmente porque llegar al flujo laminar va a ser bastante más complejo. Entonces, algo que también menciona Robert Mott es que si se minimizan todos los factores influyentes y se cuida que no exista perturbaciones importantes, se puede mantener un flujo laminar con números de Reynolds de hasta 50.000, obviamente en el laboratorio. Pero ¿qué sucede? Si es que existe una perturbación, por más pequeña que sea, nosotros podríamos tener rápidamente un cambio súbito de lo que es flujo laminar a turbulento. Entonces es importante esto porque nosotros debemos de entender que no es una ley que el flujo se convierta en flujo turbulento, ni bien nosotros tenemos el número de Reynolds sobre los 4000, sino que bajo condiciones específicas se puede mantener un flujo laminar hasta números de Reynolds muy grandes, pero obviamente son situaciones controladas, no que se dan ya en la práctica. Por eso hay que tener esto bastante claro. También, por otro lado, existen experimentos o existen datos en donde nos dice
que ya puede haber un cambio de flujo laminar a turbulento con números de Reynolds de 500. Y que tenemos flujo de turbulento con valores sobre los 12.500. Pero en esencia, lo que les decía, hay ciertos autores que nos dicen, el límite es 500 y 12.500. Otros nos van a decir 2.200 y 4.400. Otros nos van a decir 2.000 y 4.000. Entonces esto va muy de la mano con el criterio de la persona que ha hecho el análisis. En este caso son investigadores porque estas pruebas se hacen en laboratorio. Entonces, debido a toda esta diversidad de criterios, vale la pena establecer cuál va a ser el que nosotros vamos a manejar y nos quedaremos nosotros con el de 2.000 y 4.000. Sabemos que no es una ley, que no es una obligación, pero ya nos va a dar una clara idea de lo que está sucediendo. Como les digo, ya en la práctica, en la mayoría de casos, nosotros vamos a trabajar con lo que es flujo turbulento. Entonces es importante que tengamos todo esto claro. ¿Está ahí alguien alguna duda? Profe, ¿y por qué vamos a 2000 y en este caso que está aquí investigado está 500? O sea, sí varía bastante. Exacto, por el mismo hecho de que las ligeras perturbaciones pueden influir un montón. Entonces todo depende de bajo qué condiciones se haya hecho el análisis. Sí, entonces por ahí va la situación. A veces ahí la generación, como les digo, inclusive de flujo laminar con números de Reynolds de 50.000. Pero obviamente tiene que estar en un ambiente totalmente controlado, donde la superficie sea perfectamente lisa, donde el caudal se mantenga súper constante, donde no existan demasiadas perturbaciones para los vectores de velocidad. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Sí está claro ahí para todos? Sí, profe. Entonces, por eso nuestro límite para trabajo va a ser 2.000 y 4.000. Entonces, aquí les he puesto esta tabla que es bastante interesante, también obtenida del libro de Robert Mott. Entonces, para determinar el número de Reynolds en unidades del sistema internacional y sistema inglés, tenemos la velocidad en metros por segundo y en pies por segundo, diámetro en metros y pie. Si ven, aquí el diámetro tendría que ser trabajado en pies, es importante. La densidad en kilos por metro cúbico o newton segundo cuadrado por metros de la cuarta. Acá tenemos slug por pie cúbico o libra segundo sobre pie de la cuarta. La viscosidad dinámica en newton segundo por metro cuadrado, es la forma más común que le vamos a encontrar, que son pascales segundo o kilos por metro segundo. En el sistema ingreso equivalente y la viscosidad cinemática, nosotros le vamos a manejar en metros cuadrados por segundo. Esta es la forma más común de encontrarla. Y en unidades inglesas pie cuadrado por segundo. Pues tengamos en cuenta que la viscosidad cinemática normalmente va a ser la más utilizada para la determinación del número de Reynolds. Entonces vale la pena que tengan esta tablita de unidades a la mano porque suele ser bastante útil para ustedes. Igual, aquí les he puesto un montón de gráficos, más bien dicho, de cuadros importantes, donde en esta diapositiva nosotros vemos las características del flujo del agua. Ya tenemos temperatura, el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Entonces, lo que es importante es que vean, por ejemplo, que la viscosidad cinemática está multiplicada por valores de 10 a la menos 6, mientras que la viscosidad dinámica entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Es importante tener en cuenta cómo se va produciendo la variación de la viscosidad, tal cual como mencionábamos antes, ¿no? Si vemos un líquido en agua a los 0 grados centígrados, la viscosidad cinemática está en 1 por 10 a la menos 6, 1,75, perdón, por 10 a la menos 6,
Pero si vamos a 95 grados, sube a 3,04 por 10 a la menos 7. ¿Qué significa eso? Lo que dijimos que conforme se incrementa la temperatura, el valor de la viscosidad va a disminuir. Entonces es bastante importante considerar la temperatura como un factor influyente dentro del flujo. Ya en la práctica, cuando hablamos de la hidráulica propiamente dicha, ya enfocada a la ingeniería civil, nosotros vamos a ver que la temperatura típica de trabajo del agua va a estar entre más o menos 5 a 15 grados centígrados. Entonces, si nosotros analizamos ese rango, vamos a tener que realmente no va a existir una importante variación de viscosidad que pueda generar un problema. Entonces, ¿dónde es lo que sí la temperatura va a tener influencia? Pues en fábricas, en laboratorios donde nosotros vamos a tener ya variaciones importantes de la temperatura. ¿Está claro? Sí, Inge. Si tienen estas tablas de aquí, son la mayoría de Robert Moore. Aquí tenemos las propiedades del agua en unidades inglesas, que también es importante. Propiedades de aceites y lubricantes derivados del petróleo. Entonces aquí tienen la viscosidad cinemática, la gravedad específica, el índice de porosidad. Tenemos densidad relativa y viscosidad cinemática en varios líquidos, en donde está agua, un disolvente comercial, el tetracloruro de carbono, aceite lubricante medio. Entonces van a encontrar un montón de tablas. Acá tenemos densidad relativa y viscosidad cinemática para otros líquidos, aceite a prueba de polvo, el fuel oil, que se utiliza bastante en la mecánica, fuel oil tanto medio como pesado, la gasolina. Aquí características de otros líquidos. Entonces yo les estoy poniendo toda la información posible de tal manera que ustedes la tengan a la mano. Tenemos acá, por ejemplo, sistema inglés, sistema métrico, que tenemos nosotros para gravedad específica, peso específico, densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática, de un montón de líquidos, entre los cuales tienen acetonas, alcoholes, amoníacos, aceite de ricino, gasolinas, glicerinas, etc. Les dije, al principio del semestre nosotros no vamos a enfocarnos solamente en el agua, sino también vamos a incluir otro tipo de líquidos, pero la idea es que el énfasis prioritario lo hagamos en el agua para que ustedes tengan las bases ya de trabajar con el líquido agua para la materia de ingeniería hidráulica. Acá tenemos también viscosidades, por ejemplo. Tenemos aquí en la derecha viscosidad dinámica en función de la temperatura. Y esta parte de acá, a la izquierda, es la continuación del gráfico debido a que es un gráfico bastante alto, ¿sí? En donde ustedes tienen la parte inferior del cuadro, está a la derecha. Entonces, en esencia, este es importante porque nos sirve para determinar la viscosidad dinámica en función de la temperatura. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues definir cuál es la temperatura que van a utilizar. Vemos, por ejemplo, el petróleo crudo. Y en ese caso tendremos el valor de viscosidad dinámica. Por ejemplo, para petróleo crudo, tiene una gravedad específica de 0,86. Nosotros vamos a ver que a los 40 grados centígrados, la viscosidad dinámica es de más o menos, diría entre 4,7 o 5 por 10 a la menos 3 newton segundo por metro cuadrado o pascales por segundo. Es importante que aprendan a utilizar estos gráficos porque les van a servir para determinar las diferentes características que vamos a trabajar a lo largo de la materia. Y lo mismo aquí, otro gráfico con viscosidad dinámica respecto a temperatura, dinámica respecto a temperatura en unidades inglesas. Y acá les incluye otro tipo de
tablas en donde esta es bastante importante porque son las dimensiones de las tuberías de acero. Entonces, hablamos de la cédula 40. ¿Alguna vez han escuchado a qué se refiere la cédula? ¿Un conductor? No, profe. No, Inge. ¿Nadie? Cuando van a comprar tuberías, ¿nadie? No, Inge. Bueno, en esencia nosotros vamos a decir que la cédula dentro de un tubo es un número que representa el diámetro interno, las dimensiones que va a tener el tubo y cuál es la tolerancia de manejo en el conducto. Entonces, en esencia, la cédula de la tubería nos da una razón de qué tanto espesor va a tener el conducto, ¿sí? Respecto a su diámetro. Entonces, en esencia, es una forma de definir qué tipo de tubería estamos usando. Hay tuberías que tienen mayor resistencia y hay tuberías que tienen menor resistencia. Entonces, todo esto nace del inglés porque en el inglés se conoce como schedule, que es el número que va relacionado al tipo de tubería. Ahora, normalmente, si ustedes van a comprar tubería de PVC, por ejemplo, para desagüe, la tubería de PVC para desagüe que usamos aquí nosotros en el Ecuador, normalmente es cédula 20, que significa que tiene eh, un espesor bajo comparado con su diámetro, por así decirlo. Entonces, tenemos varios tipos de cédula. Existe cédula 20, 40, 60, 80, 120, de donde nosotros de esta manera podemos ir definiendo cuál es la cédula que más nos conviene para nuestros proyectos. En realidad, como les digo, la cédula 20 es una cédula con un espesor no muy grande, pero para nuestro medio es suficiente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se tienen ya sistemas de importancia, por lo menos se exige que tengan cédula 40, que representa un espesor de las paredes un poco más alto y obviamente esto va de la mano con que nosotros tengamos un material más resistente en el caso de que se generen presiones. Entonces es importante conocer esto porque ustedes van a encontrar bastantes opciones en el mercado y la idea es que ustedes tengan claro para qué nos sirve eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos una tubería de 1 pulgada que va a tener un diámetro exterior de 1.315 pulgadas. Miren cómo crece, ¿no? El diámetro nominal es de 1 pulgada, pero el diámetro exterior va a ser en realidad de 1.315. Y esto en milímetros son 33.4. Recuerden que 1 pulgada son 25.4 milímetros. El espesor de la pared en pulgadas 0.133, mientras que en milímetros va a ser de 3.38. Por ahí va la razón. Si ven, la cédula 40 va a tomar un espesor de la pared del 10% del diámetro exterior. Entonces, por eso los espesores en conductos son, son variables. Y ahí tenemos un diámetro interior, en este caso 1.049. Como vemos, el diámetro interior es el que manda. Debería ser 1 pulgada exacta, pero no lo tenemos realmente así en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos aquí es que el diámetro interior depende ya de la tipología con la que se han ido fabricando los conductos. Aquí tenemos el diámetro interior en pies, que yo les diría no es algo tan común, pero vale que lo tengan aquí. Y en milímetros
De lo que debería ser 25.4, lo que tenemos realmente es 26.6. Acá tienen el flujo de área en pies cuadrados y en metros cuadrados, que eso no le vamos a tomar en cuenta. Ahora aquí entonces, esto es lo importante, porque ¿con cuál diámetro creen ustedes que trabajamos? El diámetro interno. El diámetro interno, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque muchas veces cuando nosotros no conocemos esto, vemos que los maestros van y a veces, créanme que yo he visto hasta algunos maestros de supuesta experiencia que van a medir el tubo para ver cuál comprar y resulta que miden el diámetro exterior. Entonces, claro, en el diámetro exterior, miren, aquí tenemos 1.31. Esto sería prácticamente más de 1 pulgada, un cuarto. Entonces, nosotros tenemos que tener criterio suficiente para analizar realmente cuál es el diámetro que estamos usando ya en la práctica. Entonces, sí, enfocamos siempre el diámetro interior. Entonces, nosotros cuando diseñamos, vamos a tratar de alinearnos con lo que nos dicen las tablas de cómo vienen los conductos y vamos a trabajar con el diámetro interno real. ¿Estaría claro entonces para todos? Sí, sí. Entonces, por eso es importante lo que tenemos aquí. Entonces, estábamos viendo la de 1 pulgada que tiene un diámetro interior de 26.6 y un espesor de 3.38. Entonces, miremos exactamente lo mismo para cédula 80, en donde el espesor de la pared sube a 4.45. ¿Sí? Teníamos acá 3.38 y subimos nosotros a 4.55. La relación que vamos a tener de subida es que sube más o menos un 32% y 31.7%. Entonces se genera un mayor espesor y miren qué sucede con el diámetro interior. 24.3. ¿Qué me dicen respecto a eso? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Micaela Narváez? Inge, por favor, ¿puedes repetir ¿Qué crees o cómo crees que influencia todo lo que hemos visto acerca de la cédula en los tubos? Ah, ya. O sea que eso prácticamente de la cédula es como que el número que, el espesor del conducto dependiendo del diámetro y que tenemos que basarnos en eso para hacer con el diámetro interior, si vamos ¿Mm? a hacer algún pedido de esas tuberías. Ahorita acabamos de ver nosotros la tubería de 1 pulgada con cédula 40 y cédula 80. ¿Qué diferencias encontraste? A ver, entre de la cédula 40, creo que el de 1 pulgada estaba en 1.049. ¿Mm? Eso es en pulgadas, ¿no es cierto? O Ajá. Y ahí vimos sea, también que usted dijo que lo de lo que los maestros a veces compran con las exteriores y sí varía bastante, porque es casi 1 pulgada, un cuarto. ya, perfecto. Y ahora, ¿cómo influiría entonces si nosotros, tú tienes que decidir, ¿utilizo cédula 40 o cédula 80? ¿Solo te influencia en la resistencia a la presión o qué más podría generarse ahí? Yo
O sea, me quedé en esa parte de los diámetros internos y esas partes, pero en lo de la presión no mucho. Por un lado, si tenemos mayor espesor, ¿qué significa en cuanto a presión? Menor presión. Más, perdón, no te escuché bien. O sea, Inge, sería menor presión porque el diámetro interior igual es más grande. Y como hay más diámetro, sería menos presión, ¿o no? Por ahí entra un análisis un poquito diferente, ¿no es cierto? A ver, me dices el diámetro interior es más grande. ¿En cuál de las dos? La cédula 40 es más grande que en la cédula 80. O sea, Exacto. 2 Ajá. milímetros. Tal cual, aquí veo el diámetro interior, tengo 24.3, por ahí quería que se vaya. 24.3, tengan en cuenta que una pulgada son 25.4 milímetros. Pues aquí yo ya tengo menos de una pulgada realmente ya aprovechable. Obviamente tengo mayor espesor, mientras que en el otro caso yo tengo 26.6, que es más que, una pulgada realmente, pero con menor espesor. Entonces ahí con eso voy jugando. ¿Puedo tener diferencia entre las dos? Sí, estoy hablando de casi un 10% de diferencia en los dos diámetros internos, ¿no? 26.6 y en el otro 24.3. Entonces hay una buena diferencia. Ahora, ¿realmente eso nos va a influir en la presión interna? Pues podría tener una influencia que no va a ser demasiado fuerte, pero va a haber una influencia. Entonces nosotros debemos considerarlo. Y por otro lado, la resistencia que se va a generar ante las presiones, en el caso de la cédula 80, va a ser mucho más alta. Entonces ahí el análisis que nosotros debemos de hacer. Entonces realmente es importante que tengamos claro a qué se refiere la cédula y que realmente el diámetro interior no va a ser exactamente el mismo en los dos tubos. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Está claro para todos? Sí, Inge. Entonces nosotros vamos a trabajar con el diámetro interior que tenemos en estas tablas. Ya, si ustedes analizan en Estados Unidos van a encontrar las cédulas de una gran variedad de opciones, pero las más comunes, como les dije, van a ser de 20, 40, 80 y 120 en algunos casos. Acá en el Ecuador no es tan fácil conseguir cédulas tan grandes como 120. Inclusive si ustedes ven en tubería de desagüe, cédula 40, ya nos toca ir a lugares especializados. Entonces, normalmente para ver ese tipo de conductos, tienen que ir a proveedores que importan los conductos. Normalmente las traen acá desde Estados Unidos. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, porque el tubo típico que van a ustedes manejar en desagües es de cédula 20. Y inclusive el de que le llaman de aeración tiene una cédula mucho más bajita, en algunos casos de 5 o de 10. Entonces, inclusive en muchos casos ni siquiera esos son normados. Entonces depende de quién es el que lo está fabricando. Es importante que ustedes tengan todo esto clarísimo porque después es bastante importante que generen el manejo de este tipo de conductos. Lo mismo sucede en el cobre. Aquí tenemos la tubería tipo K. Vemos dos diámetros, por ejemplo, el de una pulgada va a tener un diámetro exterior de 28,58 milímetros. El espesor de pared es mucho más bajito, si lo ven, ¿no? 1,65. Y tenemos un diámetro interior de 25,27, bastante más cercano a lo que es la pulgada. Entonces es importante que nosotros tengamos
en cuenta cómo los distintos materiales también van a presentar distintos valores de lo que es los espesores y las características del conducto. Yo tenía aquí los otros tipos de tubería de cobre, pero bueno, en los grupos de trabajo que hemos definido, quisiera que ustedes un poquito identifiquen varios cuadros más. Entonces, como una tarea cortita, quiero que ustedes encuentren lo que son las gráficas. En algunos casos son gráficas, en otros casos son tablas. Para el resto de tuberías de acero que nosotros encontremos, tuberías de cobre, que me falta ahí algunas, tuberías de PVC, yo creo que esas serían las principales. De hierro galvanizado. Hierro galvanizado normalmente ya no es común dentro de lo que es agua potable, pero para lo que es sistemas contra incendios, sí suele ser bastante útil. ¿Por qué? Porque en los sistemas contra incendios nosotros utilizamos diámetros grandes. Un diámetro pequeño para el sistema contra incendios va a ser de 1,5 pulgadas. Un diámetro típico de 2 pulgadas. Entonces ya son tubos bastante grandes que se vuelven bastante caros y por eso se los suele utilizar con hierro galvanizado. ¿Sí me siguen todos? Sí, Sí. Inge. Sí, Inge. Porfa, que me encuentren podría ser para la clase como ustedes tenemos jueves. Las características, sí, me lo presentan para ponerlo, subirlo en la sección de consultas. Y ahí para poder conversar acerca de cómo van variando los espesores y los diámetros dentro de los conductos. Ten en cuenta que en esencia esto va de la mano con la resistencia del conducto. Entonces, si el material es más resistente, la variación en los diámetros internos y en los espesores de pared va a ser un poco menor. Mientras que hablamos, por ejemplo, para que se vayan fijando en un tubo de PVC para agua a presión, que en muchos casos se utiliza solo para desagüe. Y la cédula 40 es un tubo súper pesado, por ejemplo, uno de 6 pulgadas se vuelve bastante pesado, porque el PVC requiere espesores mucho más grandes para poder manejar el tipo de presiones que requiere la cédula 40. Entonces, vale la pena que lo vayan revisando porque es bastante importante. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Inge. Inge, a lo que se refiere de consultar es acerca de las características nada más, porque del dimensionamiento solo faltarían de las de PVC y de galvanizado. No, porque aquí yo solo les he puesto cédula 40 y cédula 80 para acero y solo el tipo K en cobre. Ah, Entonces pues, habría que revisar todas las otras cédulas disponibles en acero, todas las otras tipos, porque en cobre no se maneja por cédula, sino por tipo. Hay el tipo L, el tipo M, el tipo K. El tipo L es el más simple, el tipo M es un intermedio que se utiliza ya para gas y el tipo K es uno mucho más resistente. Y ya ya, se lo Inge. utilizan cosas muy específicas. Entonces, lo mismo, ver cuáles son todas las opciones que encuentran con sus respectivas tablas de dimensiones. ¿Sí? Para que esto lo tengan igual ustedes a la mano, siempre porque van a ser datos de uso común en lo que son los ejercicios. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a Inge, hacer una un par. consulta. Ajá. ¿Esto hacemos individual o ya trabajamos Eh, grupalmente? en los grupos, todo hacemos en los grupos. Ya, Inge. ¿Listo? Entonces, Ingeniero, disculpe, los grupos eran de 2 personas, ¿verdad? no, de 4. Ya me mandaron ustedes, ¿no es cierto?
¿Quién era el representante? ¿Quién era el representante del curso? Aún no vemos nada de eso. No tenemos, profe, creo. ¿No me mandaron todavía ustedes? No, Bueno, No, profe. bueno, entonces hay que hacer grupos de 4 personas, va a quedar un grupo de 3, que somos 27 hasta hasta la última información que tengo ahí. Y la persona que sea el representante del curso me manda por WhatsApp o por correo los grupos. Entonces de una vez aprovechen y háganlos ahorita y me indican quién es el que les representa. Inge, una pregunta. ¿Los trabajos sube una sola persona o todos? Una sola persona, pero siempre que estén los nombres de todos, por favor. Si es que a alguien no le ponen el nombre dentro de un trabajo, para mí significa que no hizo nada porque ni siquiera se dio el trabajo de revisar que esté su nombre en la lista de la carátula. Y créanme que ha pasado varias veces. Yo sé que a veces es como que, bueno, tú haz este, yo hago este, pero si alguien se olvida es como que no hizo nada. Entonces, por favor, ténganlo súper claro. Y entonces, si no teníamos 2 grupos, vale la pena aclarar que nosotros vamos a ir generando los grupos de manera, desde el inicio del semestre hasta el final. Porfa, después no quiero que me vengan a decir, ya no quiero trabajar con esta persona o ya me cayó mal, cualquier cosa. Créanme que ha pasado un montón de veces y es un problema. Entonces, y los grupos nos van a servir para hacer todos los trabajos, consultas, trabajos grupales y también los aportes que se hagan a los foros que tenemos dentro del aula virtual. Lo mismo a las discusiones que generemos acerca de los trabajos. Entonces vale la pena que quede súper claro quiénes son sus compañeros de grupo. Entonces, ahorita, rapidito, organícense. ¿Y quién sería el que les representa? Eh, Diego Cárdenas. ¿Quién suele ser el representante del curso? O sea, en este curso no está el que nos suele representar, pero no sé si es que tal vez Gonzalo nos quiera representar. ¿Quién? Salomón. No, Gonzalo Echeverría. Gonzalo Echeverría es... ¿Qué me dices, Gonzalo? Sí, profe, no hay problema. Sí, sí, veo que varias personas te han nominado, entonces sí. Quédate tú a cargo, por favor, me mandas un mensajito y tienes en las diapositivas mis datos de contacto. Entonces, me mandas hasta el miércoles ya para tener los grupos claros, porque el jueves me tendrían que subir esta consulta. Siempre lo que son consultas en el área que dice consultas en cada unidad y lo que son trabajos en el área que dice trabajo bimestre 1, 2, 3 o final. Entonces, de esa manera nos vamos desarrollando de forma clara. Listo. ¿Listos entonces sí todos? Bueno, entonces, ahorita ya va a ser las 8, tomémonos unos 5 que 7 minutos antes de continuar, por favor.
¿Listos? Continuamos, ¿me siguen? Sí, Inge. Perfecto, entonces vamos a empezar con los ejercicios, enfocado a lo que es el número de Reynolds. Entonces vamos a empezar por este ejercicio, en donde nosotros tenemos que vamos a determinar el tipo de flujo en una tubería de 30 centímetros de diámetro, cuando nosotros tenemos agua que fluye a 15 grados centígrados y una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué me dicen? Ayúdame, Salomón Jai. Ya, de lo que me acuerdo tenemos que revisar las tablas que nos había puesto arriba ¿Para y qué? revisar, para revisar en el agua que esté a 15 grados centígrados. Déjenme Ya, pero revisar. ¿por dónde empezamos entonces? ¿Por dónde empezamos? Escribiendo la ecuación del número de Reynolds. Perfecto, número de Reynolds es igual a ¿qué? Era velocidad por el diámetro por densidad, si es que no estoy mal, Densidad, y ya, sobre la viscosidad. la viscosidad dinámica, ¿cierto? Perfecto, entonces, ¿qué datos tendríamos para esto? Tú mismo, Salomón. Sí, solo voy a revisar. eh, A ver, la densidad del agua, esa es 1000, entonces esa no importa. El diámetro que tenemos de 30 centímetros y la velocidad del agua. Si es que no estoy viendo mal, es 1.15 por 10 a la menos 6. La velocidad, ¿me dices? Sí, desde el agua. No, no, es viscosidad. La velocidad aquí es un dato, Oye, la ¿ya? viscosidad. Eso. Tenemos 1 metro Sí, por perdón, la segundo, viscosidad cinemática está bien, por es 0.3. 1.15 Aquí me dices 1.15 por 10 a la menos 6. por 10 a la menos 6 y acá me dijiste 1000. ¿Estaríamos bien ahí? Creería que sí. ¿En qué unidad estaría la viscosidad? Ese está en metros cuadrados sobre segundo. Por esto que me dice, ¿estamos bien ahí? ¿Qué me dices, Diego Cárdenas? ¿Está bien o está mal? Yo pienso que está bien. Comprobemos unidades. Tengo acá metro cuadrado por segundo. Diría este metro y este metro. Tengo 1/segundo, acá tengo 1/segundo. Y las unidades me quedarían en kilos por metro cúbico. ¿Qué pasa ahí? Que las unidades de la viscosidad dinámica son kilogramos sobre metro por segundo. Las unidades de acá son kilogramos sobre Metro por segundo. metro segundo. ¿Sí? O lo mismo que es Pascal segundo. Pero aquí hay otro error. ¿Nadie se dio cuenta? Está mal. Ah, no, no. No, 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 no. El valor que me dio Salomón era viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica es 1.15 por 10 a la menos 3.
¿Está claro? ¿Qué me dicen, sí o no? Sí, Inge. Entonces, lo que quería es que vean que no hay que mezclar unidades, por eso te pregunté cuáles son las unidades acá abajo para ver qué me decías. Entonces, siempre tratemos de no mezclarlo. Aquí el valor general de 1.15 se mantiene en viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. ¿Por qué? Porque hasta esa temperatura nosotros manejamos la densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero si nosotros incrementamos la temperatura, vamos a tener ya diferencias y eso ya va a generar variación entre los valores que hemos visto. Entonces, no se olviden, siempre que tengamos el mismo análisis. Si estamos trabajando con viscosidad dinámica, no van a ser unidades elevado a la -6, sino elevado a la -3 o -4. ¿Y me siguen todos? Sí, Inge. Listo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Profe, a mí me da 260.869. ¿Qué significaría esto? ¿Qué es un flujo turbulento? Esto es mayor a 4000, entonces es un flujo turbulento. Entonces tenemos claramente un flujo turbulento. Miren, es una tubería grande, 30 centímetros, ya es bastantísimo, ¿no? Estaríamos hablando de una tubería de prácticamente 12 pulgadas, es gigante. Y obviamente en ese tipo de conductos que estamos trabajando, si es que es el caso a presión, nosotros vamos a tener normalmente un flujo turbulento y aquí está claramente visto, ¿no? Agua, 15 grados centígrados, una temperatura típica para funcionamiento de tuberías a presión y 1 metro por segundo, considérele una velocidad típica dentro de un conducto. Nos tienen un diámetro grandecito, para un sistema de agua potable está bien. Temperatura típica, velocidad típica, resultado flujo turbulento. Por eso les decía, en la mayoría de casos nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es flujo turbulento. ¿Sí está claro para todos? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, ahora hagamos la segunda parte. Para las mismas características, diámetro de 30, nosotros vamos a manejar un fuel oil pesado a 15 grados centígrados y la misma velocidad de 1 metro por segundo. Ayúdame, Eric Almeida. A ver, profe. ¿Qué deberíamos hacer aquí entonces? Nos cambia el tipo de fluido. ¿Qué me dices? ¿Qué hacemos? Revisar la viscosidad del fluido nuevo. Revisamos la viscosidad. Volvamos a escribir la ecuación del número de Reynolds, ¿no es cierto? Velocidad por diámetro. ¿Con qué quieres trabajar? ¿Viscosidad cinemática o dinámica? Eso era lo que yo estaba notando, profe, pero estaba tratando de cachar cómo usó el 1.15 porque no le entendí lo que dijo de la viscosidad de cinemática ni dinámica. No sé cómo sacó ese valor. Esta es la tabla de propiedades del agua. Este de aquí. Pues en la tabla de propiedades del agua, nosotros tenemos 15 grados, que es lo que estamos analizando. La densidad se mantiene en 1000.
Y mira, 1.15 por 10 a la menos 3 es la viscosidad dinámica y 1.15 por 10 a la menos 6 es la viscosidad cinemática. ¿Por qué? Porque las dos relacionan, o las dos se relacionan en función de la densidad. Viscosidad cinemática es igual a viscosidad dinámica sobre densidad. Por eso 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 3 nos da, eh, perdón, sobre 10 al cubo nos da 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces ahí es lo que sacamos. Pero claro, si, si trabajábamos con este valor, nos iba a salir un valor mucho más grande y ahí se generaba ya un error. Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces ahora el ejercicio que estamos analizando contigo nos habla acerca de usar fuel oil pesado a 15 grados centígrados y la misma velocidad. Entonces, vamos a ver dónde está la tabla del fuel oil. Acá tengo fuel oil pesado, mira. El dato que me está dando esta tabla es de viscosidad cinemática, entonces vamos a trabajar con viscosidad cinemática. ¿Sí? Sí, profe. Listo, entonces, ¿cuál sería el valor que vas a utilizar tú? El de la viscosidad con 201. El de 201 de acá sería 201 metros cuadrados por segundo, que corresponde a una temperatura de 15 grados, ¿no es cierto? Entonces Sí. vemos que es el que corresponde a 201. ¿Sí? Estamos ya con viscosidad cinemática, entonces no necesitamos incluir la densidad. Entonces sería 201, en este caso nos dice que también son valores por 10 a la menos 6. Entonces tenemos número de Reynolds es igual a la velocidad, que sería ¿cuánto? 1 metro por segundo. Metro por segundo, perfecto, por el diámetro. Diámetro de 30 centímetros. 0.3 metros. 3 sobre la viscosidad cinemática, que era 201. 201, 10 a la menos 6. ¿Sí o no? Sí. En la Perfecto. dinámica tenemos que multiplicar por la densidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de dinámica, exacto, nosotros trabajamos con viscosidad dinámica y densidad. Pongamos acá Profe, nuevamente. Ajá. disculpe, esta parte del 201 me perdí. ¿Podría volver a explicar, por favor? Es la viscosidad. O sea, sale de la Lo de tabla que acabamos de ver. esto de la viscosidad porque es un oil pesado. Ajá. Ah, ya, ya llevo. Es la viscosidad que, claro, estamos hablando de un fuel oil pesado. El fuel oil Ya. pesado presenta esta viscosidad cinemática. Entonces, Ya, eso es como dato, digo. exacto, obtenido de las tablas. Ya. Pues nuevamente escribo aquí la ecuación para que todos estemos claros. Velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Y pongamos cinemática. Y por el otro lado, velocidad por diámetro sobre la viscosidad dinámica sobre densidad. Esas son las dos formas de la ecuación. ¿Sí está claro ahí? Sí, profe. Chévere. Entonces, comprobamos las unidades se eliminan. ¿Estamos bien? ¿Cuánto me daría el número de Reynolds? $1,492. 1492. Y esto significa Laminar. tengo un flujo laminar porque esto es menor a 2000. ¿Sí está claro? Entonces miren, ¿no? La diferencia entre las viscosidades en este caso es la que manda. En el caso anterior, ¿de cuánto estábamos hablando? De 1.15, me parece, por 10 a la menos 6. Ahora, esto se multiplica por
prácticamente por 160 o 170, algo así. Entonces tenemos un líquido 170 veces más viscoso. Y eso genera que con las mismas condiciones que el caso anterior, tengamos un flujo laminar. Y el número de Reynolds varíe de una forma tan dramática, ¿no? Teníamos ¿cuántos? 160.000, me parece, y ahorita bajamos a 1.490. Y está claro cómo podría influir entonces las características de un flujo para, bajo mismas condiciones, producir un resultado totalmente diferente. Sí, profe. Sí, claro. ¿Aquí alguien alguna duda de cómo utilizar estas ecuaciones? Profe, ¿y los datos de la tabla siempre nos va a dar usted o nosotros tenemos que ya tener guardada la tabla en algún lado para estar revisando? Normalmente ustedes tienen que tener las tablas a la mano. ¿Por qué? Por el hecho de que tienen que aprender a buscar qué datos es que tienen que utilizar. Eso es importante porque, claro, si yo les digo, tengo un fuelo pesado que tiene una viscosidad cinemática de tanto, y les facilito mucho el trabajo porque ustedes tienen que analizar en función de los datos cuál utilizan, la dinámica, la cinemática, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguen con eso? Profe, y el literal B también podríamos hacerle con la dinámica. Ujú. Si es que tienen el dato de la tabla, pues sí. En la tabla que encontramos solo estaba la cinemática. Para sacar la dinámica habría que sacar viscosidad cinemática sobre densidad. ¿Sí? Ya poco por densidad, pero sí, me siguen ahí. Sí, sí. Sí, Si tienen dudas, pregunten. Ahorita la idea es que ustedes ya tengan claro cómo funciona y cómo manejar la ecuación de Reynolds. A ver, veamos este otro que tengo por aquí. Dice que tenemos un flujo en régimen laminar. ¿Qué diámetro de tubería será necesario para transportar 350 litros por minuto de un fuel oil, en este caso medio, a 4.5 grados centígrados? En este caso, está dando la viscosidad dinámica para facilitarles. ¿Qué me dicen entonces que debemos hacer? Esa no es la cinemática, profe, porque como está la -6. Sí, viscosidad dinámica, perdón. Ajá. Un segundo, viscosidad dinámica. Entonces, ¿quién me ayuda? A ver. Anthony Guerrero. Jay. Eh, Allí en cambio tendríamos que... Ay, no. Estaba pensando utilizar la misma ecuación de de Reynolds, pero ahí tendría, como nos da el número de Reynolds, tendríamos que utilizar el 2000 que nos dijo, o del 2000 para abajo. Entonces ahí ya podríamos despejar el diámetro utilizando los valores que ya nos da, y también ver la tabla. Ya, Perfecto. A ver, tengo viscosidad cinemática aquí. Inge, Tendría pero hay que un Reynolds, ajá. de Reynolds de 2000. Nos dice que tengo un flujo en régimen laminar, entonces podríamos utilizar Reynolds ahora igual a 2000. Ya, perfecto, de ahí. Luego le igualo a velocidad por diámetro sobre viscosidad, porque ya no tenemos la dinámica, entonces nos facilita más las cosas. Sobre viscosidad cinemática. Perfecto, y de ahí. 300. Antes tengo que cambiar las unidades de litros sobre minutos a metros sobre segundos.
litros sobre minuto. A ver, 350 litros por minuto. ¿Cuánto sería igual? Transforme del agua. Eh, 1,67 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Pero, o sea, no debería de ser de velocidad, entonces. Los cúbicos sobre segundo. ¿Está bien? ¿Qué me dice? No, profe, yo tengo 5,83 por 10 a la menos 3. Sí, Inge. Aló, perdón, no te escuché bien. Yo tengo 5,83 por 10 a la menos 3, profe. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, no, yo le hice solo de 1 litro para hacerle luego de regla de 3. Sí me faltó. ¿Cómo es eso? Sí, es 5,83. Es que yo le hice cuánto es 1 litro sobre minuto en metros cúbicos sobre segundo, entonces me salió eso. Y ahora solo Ah, le ya, meto ya. 50 y sale 5,83. Pero de gana, ahí sí no se confunden. ¿Cuánto nos da? 5,83. 583. 5,83 metros Por cúbicos 10 por a la segundo, no menos debe ser. 3. Por 10 a la menos menos 3. Entonces sí siempre analicen los datos, ¿no? Estamos hablando de 350 litros por minuto. Ya cuando hablamos por minuto son valores mucho más pequeñitos, entonces 5,83 por 10 a la menos 3 suena bastante más coherente. Perfecto. Entonces, de ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? Utilizar ese valor en la ecuación para despejar el diámetro. Sí. Tengo aquí caudal, ojo, necesitaría, o esto le uso directamente acá, ¿qué me dice? No, no, no se puede utilizar porque no es velocidad, es caudal. Exacto. Necesito entonces dejarle a la velocidad en función del caudal. Esto sería velocidad es igual a Caudal por área, ¿no es? Digo, sobre caudal área. sobre área, ¿no es cierto? Pues aquí ponemos las unidades, sería metros cúbicos por segundo y acá metros cuadrados, entonces nos queda la velocidad en metros por segundo. Es forma más fácil para no confundirse, porque yo sé que a veces se confunden y ponen caudal por área. Entonces una buena forma es verificar las unidades. Entonces, nosotros tenemos el caudal de 5,83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, sería sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí o no? Sí, que ahí Entonces ya, ahí ya podemos ingresar en la ecuación, ¿no es cierto? El número de Reynolds, que debería ser igual a 2000 porque hablamos de flujo laminar, va a ser igual a la velocidad, que sería todo lo que tenemos acá, 5,83 por 10 a la menos 3
sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el diámetro, que también lo seguimos buscando, y sobre la viscosidad, que en este caso sería el valor de 7 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Entonces de esto yo ya puedo dejar todo en función del diámetro y obtener que el diámetro va a ser igual a ¿cuánto? Inge, yo tengo una pregunta. Ese 4.5 que está al final de la orden, ¿qué es? 4.5 grados centígrados. Ay, ya, gracias. Pero aquí como ya nos está facilitando el ejercicio con el dato de viscosidad, no nos tocó ir a una tabla a verlo. Ujú, ya, Inge, gracias. Entonces, ¿cuánto nos daría? $5.30 me sale mi profe. 530 metros. ¿Quién comprueba? A mí me quedó 0.53 metros. 0.53 quedó a mí también, profe. Parece bastante mejor respuesta, ¿no? 0.53, que serían metros, y esto sería equivalente a 53 centímetros. ¿No es cierto? Que ya un diámetro de 5.3, estamos hablando de un colector gigantesco. Ten en cuenta que el caudal no es tan grande, a pesar de que la viscosidad es bastante importante. ¿Sí me siguen? Sí. Y entonces, si hablamos de una tubería de acero, ¿cuál debería ser el diámetro que utilicemos? Profe, siempre vamos a poner los valores máximos. Por ejemplo, ahí dice un flujo laminar, entonces de 1 le ponemos del 2000. Y cuando diga un flujo turbulento, de 1 a los 4000. Espérame un segundo, por favor. Sí, desde los 4000 en adelante sería en ese caso. Deme un segundito, por favor. Perdón, ahora sí. Entonces, sí, les decía, cuando nos diga flujo turbulento sería todos los valores sobre. ¿Qué significa esto? Que con este diámetro yo voy a tener ya el número de Reynolds igual a 2000. Ahora, si es que yo le subo el diámetro, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dice? Cambiaría el tipo de flujo. ¿Perdón? Cambiaría el tipo de flujo. Sería un flujo de transición. Exacto. Si yo le incremento el diámetro, miren aquí, ¿no es cierto? Si sube el diámetro, sube a Reynolds. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahí es decir, voy a tener flujo laminar para todos los valores menores a este diámetro. ¿Sí está claro? ¿Ah?
¿Sigue? Sí, Entonces esa es la parte importante. Inge, entonces, si fuese una tubería de acero, ya que no, estaba viéndole y la pulgada, o sea, el diámetro máximo que se llegó a ver es la del número 24 pulgadas, que el diámetro interno es de 574. Entonces, si es que este fuese a pedirnos una tubería, tendríamos que elegir la anterior, que es la 20, que dice del diámetro interno 477 milímetros, es decir, 400. 47 centímetros. ¿En las de cuál estás viendo? En esta de aquí. Así, Ya, ahí está. cédula 40. Tú me dices, esta de aquí de 477, ¿no es cierto? Esta tendríamos que escoger. Ahí entra un criterio importante. ¿Qué nos dice la normativa? Trabajamos con el diámetro inmediatamente superior. En Entonces, la nuestro caso, ¿me recuerdas cuál era el valor exacto? 53, ¿no es cierto? 23.530. Ya, entonces ahí nosotros tendríamos que trabajar con el de, vemos que tenemos el de 57, Ujú. 57, 47. Entonces lo que yo les diría en ese caso, por eso iba la pregunta, habría ¿cómo se llama? Comprobar. Entonces, a ver qué me pasa. Veamos qué sucede para nuestro caso. Tendríamos que Reynolds es igual a la velocidad. ¿Cuánto nos saldría la velocidad de una vez? Ya con el diámetro de 24 pulgadas, ¿no? Que era 57 punto algo. 57, ¿cuánto era? 57,47. 47. Entonces, ¿cuánto me da en este caso la velocidad? Pero ahí no le pongo en, ¿cómo se dice? En metros, o sea, Claro, 0,5. claro, sí. O sea, yo les digo el dato, ustedes le transforman y ya cuánto les daría la velocidad. Me salió 0,022 metros sobre segundo. 0.022. ¿Alguien le comprueba? sí, eso sale. Entonces yo tendría Reynolds de 0.022 metros por segundo por el diámetro. En este caso era 0.5747 metros sobre la viscosidad de 7 por 10 a lo menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Cuánto me da Reynolds? ¿Cuánto? 1806.2. 1806.2 es menor a 2000. Entonces, hablaríamos que el diámetro La menor. comercial que nos cumple sería el de 24 pulgadas. ¿Sí? Podrían hacer la validación también con el de 20 para ver qué sucede, pero estamos seguros que con el de 24 nos cumple sin problema. Probablemente con el de 20 tal vez quedemos justos. ¿Estaría claro ahí? Sí, Sí, Inge. ¿Alguien alguna otra duda? Entonces, hagamos este ejercicio, este otro, estos dos, ya para ver, y estos tres,
hagamos para el miércoles, continuar y revisar si tienen dudas. ¿Sí? Ahora les he puesto un montón de ejercicios, entonces les voy a poner a trabajar con estos. Bien, 4, inclusive este de la tubería lisa de 8 pulgadas. Estos 4 hagámoslo para el miércoles y de ahí continuamos haciendo porque ahora les he puesto 1.000.000 de ejercicios. Profe, los ejercicios que tenemos que hacer va a subir a Leva o algo así. En las diapositivas ya deben estar estos. Sí, profe. Ya está. Ujú. Entonces los Inge, ¿desde 4 hasta cuál? este. ¿Desde cuál sería? Por favor. Este sería el cuarto, el que habla de si el flujo es laminar o turbulento con un tuberío tipo K de cobre de 1 pulgada a 70 grados centígrados sería el tercero. No, perdón, el segundo. Este de acá, el del rango de velocidad promedio para la región crítica, que sería la región de transición. Este sería el tercero. Y el de si un flujo es laminar o turbulento con glicerina sería el primero. Ya, Esos Inge, 4. gracias. En las diapositivas están las 4 seguidas, pero usted Ajá. como lo tiene con la resolución no se salta. Y claro, tienen diferentes números, por eso. Es mejor porque he visto que si les pongo ya resueltos los ejercicios, nadie los hace. Entonces prefiero irles ahí dando opciones. Entonces eso hagámoslo para el miércoles y ahí lo completamos con unos cuantos ejercicios más para ir resolviendo cualquier duda que tenga. ¿Alguna otra duda, comentario? O sea, yo tengo como duda, perdón, Ajá. queda para el miércoles de estos 4 ejercicios, que sería individual, ¿verdad? Estos sí, individual. Aunque Ya. bueno, para no cambiar el esquema, vamos a hacerlo de manera grupal, Ok. Pero de para igual que no manera se tenemos que tan... presentar en el EVA, Inge. No siempre en el EVA como consultas. Todo lo que son ejercicios, trabajos, deberes simples a las consultas. Ya, Inge, gracias. Y de ahí cuando sea el trabajo de cada bimestre, en donde dice trabajo bimestre 1, 2 o 3. Trabajo grupal, ya voy a ver cómo les he puesto. ¿Sí? ¿Se me sigue? Sí, Inge, gracias. Sí, Ya, perfecto, entonces. Listo, entonces vamos a quedar ahí. Nos vemos el miércoles y continuamos haciendo ejercicios. Ya, Buen día. Gracias, hasta luego. ingeniero. Muchas Sí, hasta gracias. Hasta luego. miércoles. Gracias, Inge.